avanzando. La bienvenida ya en esta mañana de día viernes. Como cada viernes tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con la historia y para eso está nuestro columnista Juan Cruz Coronel. Juan, buen día. Hola Juan, buen día, ¿nos escuchás? Bien, saludos a la distancia a todos. Tengo muy fuerte la cortina, no te escucho Juan, a ver, ¿me escuchás ahí? Sí, yo los escucho, ¿ustedes me escuchan a mí? Ahí está, ahí te estamos recibiendo mejor. Ahí estamos, se ve que hoy tenemos problemas de conexión. Sí, no puedo creer. Encima vinieron a arreglarme hace poco el Wi-Fi. Es más, me cambiaron el modem, todo. Bueno, pero yo también tuve, hoy recién me quedé sin Wi-Fi, es complicada la mañana, pero no importa, vamos sobre eso, la vamos llevando adelante. Todo suyo, Juan, para arrancar. Dale, perfecto. La semana pasada les había prometido que íbamos a hablar acerca de la batalla del castillo de Iter. Ajá. Por si no lo saben, la batalla del castillo de Iter es considerada la batalla más extraña en toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué decimos esto? Porque primero vamos a ponernos en contexto. Es mayo de 1945, Hitler se suicidó el 1 de mayo y esto ocurre el 5. Son días de caos. El caos que ocurre entre el 1 de mayo, que es la muerte de Hitler, y el 8 de mayo, que es la fecha de la rendición oficial de Alemania, son 8 días de intensas negociaciones de paz y de armisticios y de total descontrol en los territorios que en antaño habían sido el supuesto Tercer Imperio Alemán. Entre esta situación tenemos algo que ocurre en Austria, especialmente en la ciudad de Iter. En realidad no en la ciudad de Iter, sino cerca de la localidad de dicho nombre. Era un castillo medieval. Un castillo medieval austríaco denominado de nombre Iter, el cual había sido tomado en posesión por las SS, el brazo político, el brazo armado político del partido nazi, el cual lo usaban como una especie de prisión VIP. ¿Qué es una prisión VIP? Bueno, el castillo de Iter dependía nominalmente del campo de concentración de Dachau. Y ahí almacenaban a los presos más importantes que habían conseguido en el año 1940 durante la invasión de Francia. Estamos hablando de 2 ex primeros ministros, estamos hablando de 3 generales con muchas estrellas en sus hombros, y estamos hablando de personalidades de la política y activistas muy importantes, incluso un tenista o un chef checoslovaco, por ejemplo. Entre los prisioneros estaba nada más y nada menos que la hermana de Charles de Gaulle, el jefe de la resistencia francesa, el jefe de la Francia libre. Así que era una prisionera muy importante para tener ahí adentro. La cuestión es que para el año 45 y con todo el Tercer Reich desmoronándose, las opciones para los soldados alemanes eran más bien pocas. O se rendían a los aliados occidentales para evitar que los rusos los masacraran, o resistían hasta el final fanática y encarnizadamente. Y esta fue la salida que tomaron entre 100 y 150 hombres de las SS, pero de una de las brigadas más peligrosas y horrorosas y que van a pasar a la historia por sus crímenes en la historia de la humanidad, y es la Brigada de la Calavera. ¿Qué era la Brigada de la Calavera? La Brigada de la Calavera era nada más y nada menos que aquella sección de las SS que se encargaba de administrar los campos de concentración. El símbolo de las SS era una calavera cruzada por 2 rayos, ¿no? Pero solamente había una unidad que podía portar dicho símbolo en su uniforme, y esas eran las famosas Brigadas de la Calavera. O ellos también son los que integraron los famosos escuadrones de la muerte, que cometieron atrocidades a lo largo y ancho del frente este, y son los que administraban los campos de concentración. Y son entre 100 y un centenario y medio de estos hombres los cuales deciden ir a este campo de concentración a ejecutar a los prisioneros VIP que quedaban, para que no sean libres. Pero la trama inicia un poquito antes, porque viendo que se acercaba el final de la guerra, los prisioneros, y sabiendo que los iban a ejecutar, se sublevaron. Estamos hablando de un conjunto de hombres y señoras muy mayores de edad, veteranos todos de la Primera Guerra Mundial tal vez, y personalidades destacadas de la política, pero no eran precisamente personas muy jóvenes. La cuestión es que se sublevan, arman una pequeña rebelión y asesinan al jefe del campo de concentración de Dachau, al comandante. Tanto es el pavor que genera la acción de estas personas, que los soldados que había se escapan, se van del castillo,
y el comandante a cargo decide reorganizarlos a las afueras. Entonces le dan como un tiempo a los prisioneros de sobrevivir. Acá es cuando los prisioneros se preparan para resistir. Estamos hablando de, habrán sido unos 10, 14 personas, no eran muchas. Y bueno, y se preparan para resistir. ¿Cuál es el problema? El problema es que sabían que no iban a aguantar. Entonces deciden enviar a alguien a buscar ayuda. Y es un cocinero checoslovaco, un chef checoslovaco muy reconocido, el cual decide escapar en bicicleta a buscar a los estadounidenses. En realidad no encuentra a los estadounidenses, sino lo que encuentra es, en una cercana localidad austríaca, a un mayor alemán, el señor Joseph Gang. El señor Joseph Gang era un militar alemán condecorado, tenía 2 cruces de hierro y una cruz de oro, es decir, era un héroe de guerra, que en el último tiempo había dejado de seguir las órdenes de Hitler y las órdenes del ejército alemán. Se había sublevado. Llevaba un año colaborando con la resistencia austríaca, y cuando el cocinero vino a pedirle, por favor, si podían ayudar a los prisioneros del castillo de Iter, él no dudó en aceptar. Es más, él ya tenía la idea de ir con sus soldados a buscarlo. Pero se dieron cuenta que eran muy pocos, necesitaban más ayuda. Así que había que buscar a los estadounidenses. Y da la casualidad de que se encuentran con 4 tanques Sherman, el tanque estándar del ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, comandados por el capitán John Lee Jr. John Lee no duda en aceptar el capitán Lee no duda en aceptar la oferta de Gang y marchan todos juntos, alemanes y estadounidenses, al castillo a proteger a los prisioneros. Se la considera la batalla más extraña de la Segunda Guerra Mundial, porque es la única registrada en esta época en la que estadounidenses y alemanes combaten juntos contra un tercero, contra un enemigo común que van a ser las fuerzas leales al partido nazi. Eran en total 14 estadounidenses y 10 alemanes, no eran muchos soldados, y un tanque. 14 soldados estadounidenses, 10 alemanes y un tanque. Todos ellos llegan al castillo. ¿Por qué un tanque en vez de 4? Y porque el puente que unía al castillo con el resto del terraplén, el castillo está ubicado en una montaña unida solamente por un caminito y parece que no estaba en muy buenas condiciones. Así que por las dudas no querían arriesgarse, emplazaron el tanque, se llamaba Betty, creo el tanque, le habían puesto ese nombre, en la puerta del castillo, y ellos se refugian adentro junto con el resto de los prisioneros. No tardan mucho los nazis en atacar, y es un ataque masivo. Entre 100 y 150 hombres apoyados por artillería y con muchísimo mayor poder de fuego que el de los estadounidenses y los alemanes, atacando constantemente al pobre tanque Sherman, que resistió como pudo. Con sus ametralladoras barrió a docenas de alemanes, pero un tanque Flak 88, un cañón antiaéreo que los alemanes inteligentemente habían reconvertido en cañón antitanque, que tenía muchísima efectividad, detonó al tanque por completo. Entonces, sin su principal apoyo, los defensores se refugian en el castillo y mantienen un intercambio a balazos. En medio de todo esto, el mayor Gang, el jefe de los alemanes, es herido de muerte por un francotirador de las SS, mientras intentaba cubrir al primer ministro Renaud, el ex primer ministro Renaud de los franceses, intentaba cubrirlo y que no combatiera. Los alemanes y los estadounidenses le habían ordenado a los prisioneros que se mantuvieran atrás, porque la idea era defenderlos a ellos. Pero había muchos que eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, generales con muchas estrellas en los hombros, que no iban a dejar que un par de soldados rasos les dieran orden. Así que ellos también tomaron un par de rifles, un par de fusiles, y se pusieron a defender la posición. La batalla se estaba tornando desesperada. Lo superaban 5-1 numéricamente y se estaban quedando sin munición, que era lo más importante. Así que había nuevamente que enviar a alguien a pedir ayuda. Y esta vez, y perdonen que lo voy a leer para no decir su nombre mal, es el tenista Jean Borotat, un tenista francés muy reconocido, el cual decide trepar las paredes del castillo, infiltrarse en las líneas de las SS y escapar buscando a las tropas estadounidenses. Da la casualidad que se va a encontrar con el 42º Regimiento de Infantería estadounidense. Y va a dar más la casualidad que para las 4 de la tarde del mismo día, el 142 va a llegar junto con Jean Borotat y van a arrasar a los alemanes que quedaban en el exterior. Se estima que capturaron unos 100 prisioneros.
Liberado el castillo, las únicas bajas que tuvieron los defensores, irónicamente, fueron el mayor Gang y 4 heridos. Así que fue una batalla, aunque muy despareja, podríamos decir que terminó bien. Los prisioneros VIP fueron evacuados esa misma noche a París y en recompensa se reconoció póstumamente al mayor alemán con el título de Héroe Nacional de Austria. Es más, en su pueblo natal hay una calle que lleva su nombre en honor a su heroica acción. En cuanto al capitán Lee, él recibió la cruz por los servicios distinguidos y un ascenso, así que muy mal no terminó la guerra. Bueno, bien, la verdad que recordando un poco lo que vos hacías referencia, también quedó unido con lo del día del viernes pasado que hablábamos. Exactamente, por eso la idea era tirar ambos hechos sucesivamente, porque están conectados. O sea, hablamos de la caída de Alemania y después hablamos de algunos hechos que provocó esa caída, que no fue una caída ordenada y que fue una semana muy caótica. Hitler se suicida el 1 de mayo y es cuando se rinde Berlín, y esto ocurre el 5 de mayo, es decir, había un caos reinante en la Alemania de esa época, que era una guerra que se estaba acabando pero todavía no terminaba. Es más, no sé, podríamos fijarnos las anécdotas de soldados que habrán muerto tal vez en las horas previas a la firma de los armisticios de paz, algo como les conté que pasó en la Primera Guerra Mundial, que aproximadamente 200 personas murieron en la última hora de la guerra. Es una ironía del destino totalmente gigantesca. Pero también, porque las fechas coinciden y la historia es muy caprichosa en este sentido, en mayo, pero 5 años antes, nadie se hubiera imaginado que todo esto estaría pasando. En mayo de 1940 va a ocurrir uno de los hechos más espectaculares de la guerra moderna. Una potencia bélica como era Francia va a caer ante un enemigo nominalmente más débil que ella en menos de un mes. Entre mayo y junio de 1940, las tropas alemanas de la Alemania nazi van a arrasar completamente Francia en un ataque relámpago donde se va a iniciar nominalmente la guerra moderna. Les voy a dar un poco de contexto para que entiendan. La guerra había estallado en septiembre de 1939. Y entre septiembre de 1939 y mayo de 1940, después de la invasión de Polonia, que dura un mes, la guerra no había tenido muchas variaciones. Unos meses antes, en abril de 1940, Alemania había iniciado una invasión de los países nórdicos, había ocupado pacíficamente Noruega y había ocupado pacíficamente Dinamarca, excepto un pequeño intercambio con la Guardia Real del rey Cristian, había invadido Noruega sin muchas complicaciones, perdió buena parte de su flota naval, pero después los británicos básicamente fueron humillados, y también había establecido una estrecha alianza con Finlandia, que en ese momento estaba envuelta en la guerra de invierno, un conflicto que envolvió a Finlandia con la Unión Soviética, donde la Unión Soviética fue derrotada, no pudo el gigante de la Unión Soviética con un pequeño país como Finlandia. Más allá de estos hechos, y de la invasión de Estonia, Lituania y Letonia por parte de la URSS, la guerra no tuvo muchos eventos a destacar. Entonces la gente denominaba a este periodo, que va entre octubre del 39 y mayo del 40, como la guerra boba, o la guerra que no fue, porque no pasaba nada, estaban en guerra, los papeles decían que estaban en guerra, pero no había una guerra. Qué mal los franceses, que en vez de darle nombres lindos a los periodos de tiempo, se hubieran encargado en prepararse mejor. Igual, a ver, yo entiendo la confianza de los franceses. Para 1940 Francia era el mayor ejército del mundo. Tenía 1 millón de hombres listos para pelear. Tenía más artillería que los alemanes, no tenía más aviación que los alemanes, pero en conjunto con la de los británicos podían hacer algo interesante. Tenía más tanques y tenía algo llamado la línea Maginot. La línea Maginot era una extensión de cientos de kilómetros de fortificaciones. Fuertes, fortines, minas antitanques, trampas, cuarteles subterráneos donde almacenar a los soldados. Una línea realmente impenetrable que abarcaba toda la frontera que había entre Francia y Alemania. El único sector que no estaba protegido por esta frontera era la propia frontera de Francia con Bélgica. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? ¿Por qué no cubrió ese trecho también y ya estaba completamente cuidado? Una cuestión de respeto, porque Bélgica era un aliado de Francia.
y un aliado de Gran Bretaña. Así que no iban a poner una serie de fortificaciones en la frontera con Bélgica. En realidad la estrategia era, al sur tenemos la línea Maginot, bien, y al norte lo que hacemos es concentrar todas nuestras divisiones para, en caso de que los alemanes invadan Bélgica e intenten invadir Francia, como habían hecho en la Primera Guerra Mundial con el plan Sniffel, los detenemos. Logramos detener el avance alemán, después movilizamos nuestras reservas, taponamos el agujero y listo. Guerra de desgaste como la Primera Guerra Mundial, y los alemanes no pueden soportar una guerra de desgaste. Esa era la concepción que los franceses tenían de la guerra. Una guerra meramente defensiva. No querían saber nada con una guerra ofensiva. Ellos dijeron, tuvimos 20 años construyendo la línea Maginot, va a servir, ponemos todos nuestros soldados en la frontera con Bélgica, no va a pasar nada. El tema es que hubo un pequeño error de cálculo en el plan de los franceses. Y es que sí hubo una pequeña porción de tierra que no cubrieron con tropas. Habían dejado una pequeña guarnición, y era el bosque de las Ardenas. Ya que el bosque de las Ardenas, y hay que darle a la derecha a los franceses en esto, era considerado impenetrable en ese momento. Un bosque muy denso, lleno de pantanos, los cuales un tanque no podía pasar. O sea, no podía meter tanques por un bosque tan espeso y denso como era el bosque de las Ardenas. Pero los alemanes demostraron que sí se podía. Los alemanes van a implementar una operación llamada Golpe de Oz, que fue el plan con el que invaden Francia en mayo del 40, diseñado por el mariscal de campo von Manstein, una persona muy brillante, uno de los, tal vez de los cerebros militares más importantes que tuvo la humanidad, la historia militar. La idea era bastante sencilla: 3 cuerpos de ejército, de los cuales 2 actuarían a modo de distracción, y el tercero, principalmente compuesto por Panzer, es decir, por unidades blindadas de tanques, serían los que llevarían el peso de la ofensiva. El cuerpo de ejército C iba a estar en la línea Maginot, iban a realizar una serie de ataques de distracción para hacerles creer a los alemanes que iban a intentar cargar sobre la línea Maginot, es decir, para que como que iban a presionar ahí y tuvieran que dejar a los soldados que tenían asignados ahí en ese lugar. El cuerpo de ejércitos B, compuesto principalmente por infantería, iba a encargarse de la invasión de Bélgica. Al invadir Bélgica, los aliados, que también estaban los británicos, que habían enviado a la British Expeditionary Force, la fuerza expedicionaria británica que después va a protagonizar el milagro de Dunkerque, enviarían todos sus soldados a la frontera con Bélgica y a ayudar al aliado belga. Y mientras esto pasaba, un poquito más al sur, por el bosque de las Ardenas, los alemanes iban a enviar al grueso de sus tropas blindadas, atravesando ese bosque, para dar un rodeo hacia el norte y encerrar completamente a las tropas de los aliados. Un rodeo hacia el norte encerrando al grueso del ejército, y un rodeo hacia el sur para barrer toda la línea Maginot. Y eso fue lo que hicieron. En 4 días, los alemanes habían llegado al corazón de Francia. No les jodo, fue así de rápido. Es más, a una de las divisiones alemanas, la que estaba comandada por el general Erwin Rommel, los franceses la apodaron como la División Fantasma, porque no sabían dónde estaba. Cuenta la crónica que lograron hacer recorrer 200 millas, que son unos 300 kilómetros, en apenas una noche, es decir, sin parar. La idea de la guerra de los alemanes era: bombardeamos con fuerza aérea, enviamos los tanques, arrasamos con todo y seguimos. No se paraban a tomar prisioneros. Lo que hacían durante la campaña francesa era que cuando los tanques alemanes llegaban, los franceses, que eran infantería y no tenían tanques porque la división de sus ejércitos era distinta, los franceses tenían muchos tanques, pero los tenían repartidos como apoyo a la infantería, mientras que los alemanes ya habían incorporado a la nación de una idea de un ataque masivo con tanques, es decir, unidades compuestas solo por blindados, los cuales podían abrumar al enemigo por su potencia de fuego, y bueno, son bolas de metal que avanzan hacia vos y no los puedes parar con nada. La cuestión es que los franceses en un momento se empezaban a rendir por miles o decenas de miles, y los tanquistas alemanes lo que decían era: muévete, en un francés muy, muy precario, y seguían avanzando para que las carreteras no estuvieran bloqueadas. Es más, ya a principios de junio, el avance alemán se demoró porque las carreteras estaban llenas, o sea, las rutas, perdón, es el término con el que suelo leer los libros de la Segunda Guerra Mundial. Las rutas estaban llenas de refugiados franceses que intentaban huir de la guerra. La cuestión es que entre el 10 de mayo y el 20 de junio,
toda Francia va a ser barrida por el ejército alemán en una muestra de una brillante ingeniería y de cómo no tanto la superioridad numérica, pero sí la superioridad en material y en calidad y en la innovación de las tácticas y de la estrategia pudieron aplastar a una de las potencias de la guerra. En menos de un mes Francia estaba fuera de juego. Y de golpe Alemania era dueño de media Europa occidental y solamente Gran Bretaña era la que resistía. Y Gran Bretaña logró resistir porque Hitler no decidió aplastar a los británicos cuando tuvo oportunidad, porque la evacuación de Dunkerque solamente se logra debido a tres factores en realidad. Primero, que los alemanes inexplicablemente hacia fines de mayo detienen su avance sobre la zona de Dunkerque por una orden explícita de Hitler. Les dijo, se detienen ahí y no se mueven. Le dan 2 días de ventaja a los británicos que van a ser milagrosos para lograr esa magnífica evacuación. Después, que los franceses, que ya habían visto que su país iba a perder, lo que hicieron fue sacrificarse oleada tras oleada para detener el avance alemán y poder lograr que los británicos evacuaran. Los británicos estaban todos apiñados en la playa de Dunkerque, mientras en el exterior miles de franceses combatían encarnizadamente para darles horas y minutos necesarios para que los barcos llegaran y se llevaran a los británicos. El alto mando francés había dado una orden explícita al principio de la evacuación de que los británicos no se podían llevar soldados franceses. Pero eso va a cambiar porque después se dieron cuenta de que, bueno, sí, en realidad sí hay que sacar a los chicos porque el soldado que se escapa de este infierno sirve para después volver a liberar Francia. Y de los 300.000 soldados que van a evacuar en Dunkerque, los 338.000, aproximadamente un tercio eran franceses. Así que de la noche a la mañana, en un mes, sin que el mundo estuviera preparado para eso, Francia, la entonces considerada mayor potencia militar de Europa y del mundo, fue derrotada por una Alemania que venía de el Tratado de Versalles y que había sido rearmada a los tumbos y con mucha celeridad por el nuevo gobierno nazi. Y así Europa se dio cuenta de que el enemigo que tenían enfrente era mucho más formidable de lo que ellos imaginaban, y para cuando toman dimensión de la amenaza que representaba Adolf Hitler y el partido nazi, ya era demasiado tarde. Bien, Juan, ¿nos queda algo más? No, estamos al completo. Bien, perfecto. Bueno, Juan, como siempre entonces, un placer compartir contigo estas mañanas. Hoy, pese al inconveniente, nos dejó terminar la columna. Quedé tildada. Ay, se quedó tildada Noemí. Qué mala. Tildada, perdón, yo miré primero y tenía apagado el micrófono. Ahí está. Ah, bueno. Claro. Otra vez, me están sacudiendo. Mirá, ahí. Juan, cómo te baila Noemí. Sí, lo estoy viendo. Ahí está. Ahí le sacamos. Vamos por otra cámara. Bueno, Juan, agradecerte por esta columna. Nos ha informado muchísimo. Que me encanta tanto. Yo me considero un friki de la historia, eso sí, y hablar de esto y que me dejen hablar en un lugar público, pero para mí es totalmente la gloria. ¿Estás viendo la serie de Isabel la Católica? No, pero Ay. tengo planeado verlo en algún momento. Ah, bueno, quería preguntarte. Bueno. No, tengo pendiente la serie de... Sí, tengo pendiente aparte porque tengo muy buenas referencias de eso. Bien. Bueno, Juan, te saludamos y nos escuchamos el próximo viernes. Aquellos que lo quieran volver a escuchar a Juan a través de su columna en nuestro canal de YouTube, en un rato nada más, allí lo van a tener. Así es. Juan, abrazo enorme. Nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Gracias. Chao, Juan. Así pasaba Juan Cruz Coronel haciendo una pausa en la línea del tiempo, y para nosotros también es momento de la pausa, así que ahí nos vamos. Bueno.